Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros la experta de impuestos, tenemos con nosotros a Ana García. Ella nos va a explicar y nos va a educar en cuáles son las deducciones que negocios o empresas deberían saber para hacerlo, y también ya casi tenemos el deadline para presentar los taxes con el IRS, algo muy importante. Vamos a hablar sobre eso, vamos a aprender mucho, pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN en español. Gracias a Al, Carlos, Hans, Justin, Michelle y John para hacer esta programación en español posible. Y también un shout out al juez Watson. Muchísimas gracias por donar los libros de la ley. Bellos, se ven. No, el Elevate nuestro set. Muchísimas gracias, y a ustedes gracias por estar con nosotros hoy y cada domingo. Y ahora con gran orgullo les presento a nuestra invitada de hoy, a Ana García. Bienvenida, Ana. Hola, Ana, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Usted es casi un regular de nuestra programación y has hablado sobre 1099 exchange, 1031 exchange. Hablamos sobre la diferencia de ciertos negocios y designando S Corp, C Corp, todas esas cosas. Pero hoy vamos a hablar sobre ciertas deducciones que deberíamos saber las personas que son dueños de empresa para hacerlas, ¿no? Pero antes de empezar, ¿nos puede hablar sobre usted, de dónde eres y cómo es que llegaste a ser una experta en esta área? Bueno, gracias por invitarme al programa nuevamente. Mi nombre es Ana García y soy la fundadora de Ana P. García CPA. Nos dedicamos a estrategias de impuestos especializadas en el área de bienes raíces. Hoy para hablarles de las deducciones que no podemos olvidarnos ahora que el deadline se aproxima el 15 de marzo de los negocios. ¿Cómo llegué a hacer lo que hago? Pues no sé, porque conocí la carrera de contabilidad en middle school y en ese momento no me gustaba para nada, no fue algo que me llamara la atención. Seguí los años, ¿no?, de educación, y cuando llegué a la universidad empecé a medio descartar las carreras que no me gustaban, y así fue como terminé en lo que era negocios, y dentro de negocios me gustó mucho la contabilidad. Sí. Y hoy en día estoy haciendo estrategias de impuestos, como dije, reduciendo los impuestos que las personas, sobre todo los dueños de negocios y dueños de propiedades, pagan al IRS. Pero usted también es un CPA, eso es otro nivel de ser experta, porque están reguladas, tienen que tomar creo que 4 exámenes, necesita un bachelor's, master's, es una carrera y es algo, no es fácil de obtener. Te felicito, y el niche que usted tiene, que sabe mucho sobre cómo es que empresas pueden ahorrar, y todo es legal y todo es strategy, y eso es, para mí es muy increíble. Y yo no lo entiendo. Muchísimas gracias porque los va a explicar a nosotros. Claro que sí, con gusto. Entonces, ¿dónde empezamos? Vamos a suponer una empresa, un restaurante. Yo me imagino que tiene diferentes deducciones, quizá, que una empresa de un salón del pelo o un bufete de ley. ¿Cómo es que usted se sienta con un cliente? ¿Cómo es que usted determina cuáles son las deducciones dependiendo de la empresa? Claro. Bueno, hay deducciones comunes que todo negocio tiene, ¿no? Tenemos lo que es los empleados, el gasto de payroll, nómina. Eso es muy común que todos los negocios lo tengamos. Tenemos quizás alquiler de oficina, en el caso del restaurante tiene su lugarcito que alquila. Gastos de, se me olvida, de contabilidad, gastos legales, ¿no? Los gastos de operaciones que le decimos. Pero hay ciertos gastos que son, como tú bien decías, son legales, que a lo mejor el dueño del negocio piensa, esto es un gasto personal, esto no califica. Y sin embargo, son gastos que pueden ayudar a reducir un poco más los impuestos, o el ingreso, vamos a decir, y por consecuencia, los impuestos. ¿Y nos puede hablar un poco sobre eso? Sí, bueno, uno, por ejemplo, que es muy
siempre vemos que lo dejan de poner los contadores es lo que le decimos el home office expense. Y es uno que a mí me encanta porque después, sobre todo después de la pandemia, muchos de nosotros empezamos a trabajar en casa, tenemos ya hasta una oficina en la casa y no necesariamente tenemos que tener una oficina en la casa para poder deducir los gastos de casa. Home office, la oficina en casa, ¿no? ¿Qué son estos gastos de oficina en casa? Por ejemplo, la electricidad, el agua, la internet, el teléfono, quizás una laptop que compramos para usar en la casa para chequear nuestro negocio. Entonces, claro, decimos, bueno, pero la electricidad, eso es gasto de mi casa, cuando estoy durmiendo, cuando estoy cocinando. Pero realmente, al tener una oficina, un pedacito de nuestra casa que dedicamos a sentarnos y a revisar cómo está el negocio o a responder emails y todo eso, califica como parte de nuestra oficina. Es una oficina extendida, vamos a decirle. Entonces, lo que hacemos cuando estamos calculando ese gasto es que tomamos, digamos que la electricidad fueron $100 al mes. Ok, dentro de todo eso, ¿qué porcentaje se usó para el negocio? Bueno, un 20%. Ok, $20 al mes se le dedican al home office. Y como eso hacemos toda la categoría de las diferentes cosas. ¿Qué otro gasto califica como home office? Lo que es el HOA, el Homeowners Association, puede deducirse también. Lo que es si se reparó algo en la casa, y un pedacito de eso incluye la parte donde se trabaja, también se deduce esa reparación, un porcentaje de esa reparación. Cualquier mueble que se haya comprado para la oficina de la casa, si estamos pagando un mortgage, un porcentaje del interés se deduce. O sea, hay varias cosas que tenemos que analizamos y todo eso en conjunto, cuando vienes a sumar, se agrega, se va ayudando a reducir los impuestos. ¿Y cómo una persona puede determinar, ok, yo lo usé 20% del tiempo? No sé si es, bueno, primero que todo, por eso la educación es muy importante, porque ahora que saben que esto es algo que puede usar como una deducción, debería darse cuenta, quizá anotarlo, cuántos días está trabajando de la casa y cuántos días no. Pero para mí es muy sencillo a las personas que trabajan casi 100, no 100%, vamos a suponer como 75% desde la casa, eso es más fácil de determinar, pero cada dólar cuenta. So, si es 10% del tiempo, eso va a ahorrar algo. Claro. Eso, ¿cómo es que una persona puede calcular algo como el HOA? En la misma forma. Okay. Si determinamos que es un 20% el uso, y es como tú bien dijiste, digamos que las personas trabajan 100% en la casa y tienen una oficina asignada, dividimos las áreas de la casa o cuántos cuartos tiene y en base a eso sacamos el porcentaje y es un porcentaje que se le aplica a todo lo que en la casa se refiere, ¿no? Los gastos de la casa, como el HOA. Si es una persona que quizás tiene la oficina y trabaja 2 días en la casa, 3 días en la oficina, de esa forma calculamos. No necesariamente hace falta tener un cuarto específicamente para la oficina. Si la persona trabaja, a veces pasa mucho, tengo un cliente que le gusta trabajar en el sofá, en la sala, bueno, dedicamos un porcentaje. O sea, vamos trabajando con eso, algo que sea razonable y siempre cuidando que no vaya a terminar en una auditoría del IRS. Y bueno, eso es una buena cosa de notar. Si es algo que como está reduciendo como y no se ve razonable, eso es como un red flag, algo como, hola IRS, hay algo raro acá. Y un audito, como mencionaste, es algo que si lo puede evitar, es algo que lo quiere evitar. No creo que alguien está orgulloso o feliz cuando reciben un audit. Las auditorías son horribles, o sea, sí, nadie quiere entrar en... Para nuestros televidentes que quizás nunca van a estar audited, yo gracias a Dios nunca, pero nos puede explicar qué exactamente es un audit y por qué es algo como que queremos evitar. Claro, el IRS empieza preguntando, cuestionando, ¿qué fue esto, este gasto? Envíame más detalle. Hay que enviarle toda la documentación, después empiezan a preguntar más cosas, se complica, se vuelve un proceso muy tedioso, muy largo. Nadie quiere estar lidiando con el IRS, todos tenemos vidas muy ocupadas y es un tema bastante engorroso. Entonces sí, y al final termina también en intereses
en penalidades, o sea, en mayor gasto que al final no vale la pena. Es muy importante que los gastos que pongamos sean correctos y sean razonables en base al negocio. Un negocio que no está facturando no puede estar reportando mucho gasto porque obviamente, o sea, a no ser que realmente tenga el gasto. Si es un negocio que empieza, casi siempre tiene poco ingreso y mucho gasto. Eso es razonable. Pero lleva ya 5 años el negocio y sigue no ganando nada y mucho gasto, el IRS empieza a sospechar. Y regresando a las deducciones del home office, mencionaste que hay ciertos muebles que puede poner como una deducción. Eso no significa que una persona lo puede poner cada año, ¿correcto? ¿O tiene que ser solamente el año que compraron ese mueble? Claro, el año que se compra el mueble y se deduce el mueble. Si después el año siguiente se volvió a reemplazar el mueble y se rompió, por lo que sea, se puede volver a poner. No hay ninguna... Siempre que sea válido. Sí, y si una persona cada año compra un nuevo sofá, por ejemplo, del home office, y siempre en las deducciones tienen un nuevo sofá, como su cliente que le encanta trabajar desde ahí. Eso es algo que quizás sería como un red flag. 100%, porque un sofá no es algo que se rompa tan rápido, entonces ya eso es como que señal de que algo raro están haciendo. Sí. ¿Cuál sería otros red flags? Y cuando digo red flags es como en inglés una expresión de como algo rojo, como hello. Algo que va a levantar caución. la perdiz, exacto. Hay que tener precaución para que el IRS no venga. Sí. Bueno, cosas que pueden alarmar al IRS pueden ser una S Corporation, que bueno, en otro episodio hemos hablado de esto, de las entidades, los tipos de compañías. Cuando hay una S Corporation es obligatorio, el IRS requiere que se asigne un salario. Muchas veces vemos la S Corporation sin un salario. Eso es un red flag. Eso es un punto en el que el IRS dice, aquí está pasando algo. ¿Y por qué? Porque el IRS piensa que... Claro, porque acuérdate que la S Corporation, la ventaja de la S Corporation es que el ingreso que reporta es una distribución que no paga impuesto de nómina. Se ahorra un 15% de la nómina. Paga el impuesto federal igual, pero no paga la nómina. Entonces, el salario que se asigna al dueño de la S Corporation es lo que va a pagar la nómina. Si no hay salario, no hay nómina. No se paga nómina. No se paga impuestos sobre la nómina. Entonces el IRS dice, estás embolsillándote todo y no me estás dando el impuesto sobre la nómina porque no hay nómina. Por eso es que es un red flag. En esa situación o ese ejemplo, es posible que quizás si esa persona cambia el status, en vez de ser un S-Corp, debería ser otra cosa, por ejemplo, un LLC. Eso sería, van a hacer la misma cosa, pero lo van a estar haciendo sin caución o sin red flag. Lo de la nómina. Sí. Bueno, es que al ser LLC y no S Corporation, la LLC, todo lo que sea el ingreso, va a pagar la nómina. Ok. El 100% va a pagar nómina. So, en este escenario es más como que una persona está usando el beneficio de un S-Corp, pero no lo está haciendo correcto. Exacto. No está siguiendo los requisitos que es para realmente cumplir con la S Corporation. Ok. Exacto. ¿Y cuál sería otros otro red flag? Lo que tú dijiste, bueno, tenemos por ejemplo, muchas personas que, digamos, que tienen un negocio, no sé, vamos a suponer abogado, contador, vamos a poner un ejemplo, no es lo que veo, pero se ha visto en otras profesiones quizás, que dicen, bueno, yo tengo marketing, yo tengo que deducir mi arreglo del pelo, las uñas, porque yo estoy en la televisión, en Instagram y tal. Son temas complicaditos, tenemos que ver cuánto estamos deduciendo y si realmente la persona está en social media promoviéndose y necesita arreglarse el pelo. Son tipos de cosas así que bueno, digamos que son como áreas grises, ¿no? Sí, pero si es un modelo y tiene en una empresa, eso es algo diferente. Diferente, sí. Exacto. No, porque aquí, en la Florida, si es abogado, no se puede deducir dry cleaning, la ropa como un traje, y no es que, esas cosas pueden ser caros. Si cada vez que voy a la corte tengo que llevarlo a dry cleaning, obviamente que la presentación no solamente para los clientes, pero para los jueces es algo muy importante, es signo de respeto, pero tener que ir a dry cleaner cada vez se puede agregar. Pero eso es una cosa que no se puede declarar como un deduction.
Sí. El pelo yo no me imagino, pero entonces una profesional como usted, un CPA, eso es algo que no se puede deducir ciertas cosas como abogados no pueden deducir la ropa. Correcto. Tiene que ser que sea de verdad uniforme, de verdad algo de la empresa, que quizás los empleados están también usando, algo ya más formal. Una cosa que se considera, alguna ropa que se considere que se puede utilizar en un velorio o en una fiesta, no califica. Okay. Lo que es el ejemplo del traje. Sí. Afortunadamente no. Y si vamos a suponer que alguien como en Caso Cerrado o Judge Judy, siempre ellos van a estar en la televisión. Es algo que no son actrices, son juezas de, bueno, hay ciertas cosas ahí, pero vamos a usar ese ejemplo. Si yo soy Judge Judy y yo me aparezco en la televisión, yo estoy haciendo un juicio, estoy implementando la ley, yo puedo deducir el make-up y el pelo. Probablemente, porque estás en televisión. No nos acordamos de deducir nosotras hoy. Sí, no, tengo ideas. Sí. Para el programa de hoy. Pero sí, en ese caso sí, porque está en televisión, necesita lucir muy bien y todo esto, ¿no? Mira, cuando buscamos este tipo de deducciones, que aplica y que no, muchas veces nos guiamos por el código legal, el código del IRS. Vemos casos en los que el IRS ha dicho, no, esto no califica y ha perdido. Por ejemplo, ya sabemos que eso es una deducción legal. Si el IRS ha demandado y gana, ya sabemos que esa deducción no se puede utilizar. Entonces, usamos mucho el código legal para aconsejar correctamente a los clientes, claro. ¿Y cuáles son quizá algunos que para mí sería algo común? Ah, bueno, eso makes sense. Pero no es algo que puede decir. Bueno, obviamente que el dry cleaner, eso algo que me sorprendí porque yo pensaba que era, bueno, es un costo que tengo que hacer para representar a mi cliente, pero hay algunos ejemplos como ese que quizá las personas normales que no somos como usted, una experta en impuestos, que deberíamos saber para evitar un audit. Normalmente todo lo que sea gasto personal, por ejemplo, un perfecto ejemplo, vamos a una conferencia, somos profesionales, vamos a una conferencia en la que obviamente es para nuestro negocio, para nuestra profesión, y van a hablar de impuestos, de algo legal, tal. Podemos deducir lo que son comidas, podemos deducir lo que es el airfare, el avión, el boleto de avión. El travel, ajá. El travel, o si manejamos las millas, o si alquilamos el auto, etcétera. El hotel, la estadía en el hotel. Pero si, por ejemplo, la conferencia es en Orlando y quiero ir a Disney, el boleto de Disney, la entrada a Disney no la puedo deducir. Y si yo voy a Disney con mi colega que conocí en ese evento y quiero seguir a tratar de coger a esa persona como negocio y lo invito o la invita a Disney, todavía no. Bueno, la ley cambió porque antes se podía deducir. Ah, ok. La ley cambió y ahora dice no, tiene que ser un evento que sea para empleados, por ejemplo. Ok. Entonces, bueno, son cosas, la ley cambió, como te digo, son cosas nuevas que ahora estamos teniendo más cuidado con esas cosas para evitar un audit. Sí, porque un audit no es que usted recibiste un audit, entonces usted es culpable de algo o hiciste algo incorrecto. No, a veces hay audits a las personas que lo hicieron correcto, pero quizá había mucho movimiento o random, porque a veces no es un audit, también puede ser de un random, no sé cómo decirlo. Al azar, como al azar. Igual, quiere evitar eso. Y no la boleta, pero el ticket para entrar al convention, eso sería... También es deducible, sí, 100%. Lo que es la entrada al convention, si compraste algún libro o algo así, también es deducible. Y mencionaste que hasta manejando, porque eso es algo de una conferencia. ¿Qué pasa si una persona, un Uber, por ejemplo, trabaja bueno, ese es el negocio de ellos? No sé si eso, la estructura es diferente porque están debajo de una compañía, pero igual, la gasolina que ellos ponen en el carro, eso es algo que sería... Deducible.
Y el wear and tear, las También. gomas. También. Wow. Cuando hablamos de gastos de auto, se puede hacer de dos formas. El IRS permite que se haga como millaje y el IRS reconoce un porcentaje, o sea, cierta cantidad de dinero por milla manejada en el año, o lo que se llama los gastos actuales, los gastos que realmente en los que incurrió el dueño, ¿no? del Uber, el chofer. Por ejemplo, gastos de reemplazo de gomas, reparaciones al auto, cualquier tipo de arreglo al carro, si hubo un accidente, lo que sea, ¿no? Y la gasolina. Entonces son los gastos actuales o el millaje. Sea cual sea el método que se elija, un año tiene que seguirse usando el mismo método todos los años. So, el primer año que yo designé esto como una deducción, ¿va a ser lo mismo cada año? No Eso es lo que entendí. no es la misma cantidad, sino que es el mismo método. Oh, ok. Si decides poner que manejaste, que el Uber driver manejó 12,000 millas en el año que viene tiene que decir cuántas millas manejó. No puede decir, pero este año me gasté $5,000 en arreglo de gomas y nada, no. Si elegiste el método de las millas, tiene que ser millas todo el tiempo. So, es algo que es como que si te beneficia, si es mejor de deducir línea por línea como las gomas, etcétera, debería tener los recibos, tiene que ser para una persona organizada, creo, porque si no, porque cómo es que puede probar, porque yo creo que Uber tiene las millas de la persona que alguien me recoge, dice cuántas millas han manejado. Es fácil para ellos calcular los míos, pero si es más beneficioso para arreglar las gomas, etcétera, tiene que ser una persona muy organizada, ¿no? No, y también piensa que las gomas no se reemplazan todos los años. Claro. Si no es un Uber, a lo mejor no tiene que reemplazar cada 3, 5 años. Entonces hay que ver también eso, ¿no? ¿Cuál es la que va a largo plazo a ser la mejor opción? Sí, y ¿cómo es que cómo sabe? Bueno, mirando el contador del carro, casi siempre se pone... Sí, pero también creo que tiene que hablar con un profesional para que ellos te puedan explicar. Mira, si yo tengo clientes que son Uber drivers y la mayoría de ellos hacen X, porque X es creo que lo más fácil. Y yo creo que la mía, para mí sería... Las millas, a mí me gusta mucho ese método porque es como más consistente y el IRS da un buen retorno por las millas. Sí, y una persona como no un Uber driver, vamos a usar un ejemplo diferente. Vamos a suponer que cada vez que yo tengo que ir a la corte, yo me reúno con los clientes y manejamos juntos a la corte. Cada vez que eso pasa, yo puedo notar y claro, deducirlo. ¿Y qué claro. puedo deducir? Lo que es, bueno, la milla, las millas que manejaste, ida y vuelta, o la gasolina que te gastaste. Ok, ya entiendo, las millas es lo que determina cuánto es la gasolina. Y por eso no puedes escoger uno contra la otra. Claro. Okay. El estacionamiento también lo puedes deducir y lo que es el toll, el peaje, también, y eso no es uno o el otro, ¿ok? Si elegiste las millas, puedes de todas formas deducir lo que es el estacionamiento y el peaje. Y vamos a suponer que yo tengo un cliente que está localizado en los Cayman Islands o en el Caribbean y yo tomo un crucero para visitarlo. ¿El crucero sería algo que yo puedo deducir o no? Qué buena pregunta y es un tema para también hablar porque el travel, lo que es los viajes, hay ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿no? Cuando uno viaja, por ejemplo, para ver al cliente o para ver una propiedad, en el caso de los inversionistas de bienes raíces, hay que cumplir con los requisitos estos que son: el 50% del viaje tiene que ser dedicado a la actividad de tu negocio. Por ejemplo, si vas a ir al Caribe a ver a tu cliente en Cayman Islands y te vas 3 días, por lo menos 2 días tienes que estar con el cliente. Eso no significa... Sí, no, una pregunta y disculpa de interrumpir. Ok, pero vamos a suponer que yo estoy trabajando mientras que el cruise está llegando y demora un día. Eso
se cuenta como un día o yo tengo que estar físicamente con el cliente esos 2 días? Bueno, tienes que estar, aunque sea, puede ser 1 hora, pero cada día tienes que estar con el cliente. Porque técnicamente tú puedes trabajar desde tu oficina, porque estás en el crucero trabajando, ¿no? Es Bueno, para ver un al cliente. crucero. Es para ver a tu cliente, entonces tienes que estar la mitad del tiempo con tu cliente. Ahora, buen punto el que sacaste, porque la ida y el regreso, esos 2 días cuentan como de negocio, vamos a decir. Si fuiste 3 días, la ida, el regreso y viste al cliente en el medio, eso cuenta como Y no tengo que deducible. verlo el mismo día que llego o el mismo día que... No, porque son días de viaje que cuentan. Ok. Si te fuiste 7 días, tienes el día que te fuiste, el día que regresaste y tienes que incluir en el medio algunos días. No puedes decir tampoco, me fui el lunes, el martes vi al cliente, el miércoles también y regresé el domingo. Tiene que ser como que un poco espaciado. Hay ciertas cosas, muchas reglas. Otra, o sea, el 50% tienes que haber registrado o tienes que haberte coordinado con tu cliente antes de salir al crucero. No puedes estar en el crucero y llamar al cliente, ¿puedo visitarte? Tienes que tener prueba de que el propósito del viaje era o la conferencia, o ver al cliente, o ver la propiedad. Ya entiendo. Bueno, Ana, muchísimas gracias por toda esta educación y por ayudarnos a ver ya que los taxis ya están casi due, lo que podemos deducir. Muchísimas gracias. No sé si tiene últimas palabras para nuestros televidentes rapidito. Claro que sí. Bueno, en esta época de impuestos estamos viendo mucho fraude, muchos scams. El IRS nunca los va a llamar, nunca les va a mandar un email. Por favor, no respondan. Si responden, cuelguen y llamen a su contador, a su CPA y averigüen antes. No den información personal, no den nombre, no den Social Security ni cuentas de banco. El IRS nunca los va a llamar ni los va a mandar un email. Les deseo lo mejor en esta época de impuestos, que puedan deducir lo más que puedan y contacten a un especialista en impuestos para que los ayude. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Y a ustedes, hasta la próxima semana.